Bueno, qué rico poder compartir. Quiero disculparme por la voz si se me escucha un poquito ronquita. He estado un poco afectado en mi salud, pero aquí estamos. Gloria al Señor. Saludamos a todas las personas que nos ven por redes sociales. Sean bienvenidos a Casa de Dios Cruzada Cristiana. Mi casa, nuestra casa, la casa de Dios. Oiga, estaba peleando con esta indisposición en salud y me acordaba que no hace mucho, como 8 o 15 días, estaba predicando y en una parte del mensaje le decía a la iglesia que cómo era posible que nosotros creyéramos en un Dios que sana y el día que estuviéramos enfermos nos quedáramos en casa, a no ser que la enfermedad fuera de hospitalización o una enfermedad grave o contagiosa. Entonces me bañé, hermano, y me vine a compartir la palabra del Señor porque estoy en las manos del que sana. ¡Aló! Hermanos, sanémonos aquí en Él. ¿Cuántos dicen amén? Este es nuestro lugar, aquí es que debemos estar. Gloria al Señor. El domingo tuvimos un tiempo especial. Fue una mañana maravillosa, una mañana profética. Vimos el mover del Espíritu Santo y fue algo delicioso. Sí, nos enfocamos en esa palabra que el Señor nos dio en las manos de Dios. Pero entonces hoy miércoles volvemos a nuestra serie. Recuerde que estamos trabajando una serie bien especial que se llama ¿cómo? No, pero dígalo con berraquera, mi hermano. Se supone que el que está enfermo soy yo. Suéltelo, ¿cómo es? Trabajando como Jesús. Trabajando como Jesús. Y la última conferencia que tocábamos de esta serie, que creo que la tocamos en 3 cultos diferentes, porque fue una conferencia a la que le dimos tiempo, nos enseñó varias cositas y algo de lo que nos enseñó es que el centro del trabajo no soy yo, es Él. Y vimos cómo Jesús se nos revela y vimos cómo Jesús habla del yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, etcétera, etcétera. Y pudimos ver los 7 yo soy de Jesús para aprender a trabajar como Él. ¿Amén o no amén? Pero hoy vamos a ver un tema bien especial, ¿sí? Antes de darle el nombre de la conferencia, acompáñeme al texto base de la serie. Usted ya se lo sabe de memoria. ¿Cuál es? Pero no me aturdan, no todos al mismo tiempo. Mateo capítulo 28, verso, arrepiéntase, sí. Verso 18, mi hermano. ¿Me aturdieron, hermano? Mateo 28, 18. Leemos en el nombre del Padre y del Hijo y con la autoridad, guía y discernimiento del Espíritu Santo de Dios. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada, ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. Por tanto, verso 19, id y haced discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria al Señor. La gran comisión es esta maravillosa parte que tenemos con Jesús, ¿sí? En donde nos dice: vayan y hagan discípulos. Hay una misión para nosotros, nos comisiona el Señor como discípulos de Cristo, y para hacerlo eficientemente hay que hacerlo como Jesús, hay que trabajar como Jesús. Y hablábamos que en Cruzada Cristiana, sí, y nuestra estrategia de trabajo, tenemos claro que hay que trabajar como Jesús, trabajar como Jesús. Y hoy vamos a tocar un tema bien especial, sí, que de pronto a algunas personas, a ustedes no, a otras personas no les gusta mucho. Si la conferencia de hoy pudiera tener un nombre, se llamaría Cristiano que no es iglesia, ¿será cristiano? Cristiano que no es iglesia, ¿será cristiano?
¿Cuántos alguna vez han invitado a alguien a congregarse en su iglesia y la persona les ha respondido con la siguiente frase: yo no necesito de una iglesia para estar bien con Dios? Es una frase que se usa mucho y que algunas personas usan escudándose en su bondad. Dices que yo soy bueno. Sí, yo no bailo, yo no tomo, yo no fumo, yo no mato, yo no robo, yo no le hago daño a nadie, no me tengo metido en la casa de los vecinos, no le hago daño al prójimo. Yo no necesito de una iglesia. Es algo común escucharlo. A ver, levanten la mano, ¿cuánto lo han escuchado alguna vez aquí presentes? Gloria al Señor. Se escucha mucho, sobre todo cuando tenemos el privilegio de evangelizar en las calles, de visitar a una persona, de tocar la puerta de su casa. Dice, yo no necesito de una iglesia, o para estar bien con Dios, yo no necesito estar metido en una iglesia. El extremo más grande es cuando uno escucha a algunos creyentes, algunos cristianos que se congregan y dicen, es que yo no necesito estar metido en la iglesia, con una vez que vaya al mes tengo, porque yo no estoy haciendo nada mal. Y hoy me surge esta pregunta que el Señor me entrega: ¿cristiano que no es iglesia será cristiano? Quiero que se pregunte por un instante: ¿cristiano que no es iglesia será cristiano? Pastor, pero ¿cómo así? Usted me está hablando de la iglesia y usted me dice que el cristiano que es iglesia. Es que ahí es donde está lo interesante. Cuando la gente dice, yo no necesito de una iglesia, está haciendo una afirmación tan errónea. Porque la gente cree que iglesia es este auditorio. Y este auditorio es precisamente un auditorio. Este lugar al que usted llama iglesia, cuando se congrega, por definición, es un auditorio, no una iglesia. Y quiero hoy ahondar un poquito en este tema. ¿Si le gustaría o no? Quiero ahondar un poquito en este tema, ¿sí? Porque necesitamos avanzar, necesitamos entender que el Señor nos está llamando a hacer su obra, a trabajar, y hay que trabajar como trabajó Jesús, ¿sí? Entonces hay una pregunta que me surge: ¿cómo cumplir con tal mandato trabajando como Jesús? Él dice, vayan y hagan discípulos, bautícenles, enséñenles, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo hago este trabajo trabajando como Jesús? Primero, permaneciendo en Cristo. Si usted me acompaña a Primera de Juan 2:24, primera carta a Juan, capítulo 2, verso 24, habla su Biblia, encienda su Biblia, mírenlo en la pantalla y juntos podamos entonces leer la palabra del Señor. Primera carta a Juan, capítulo 2. Si lo tiene, dígame amén. Gloria a Dios. Verso 24. ¿Lo tiene? Gloria a Dios. Ayúdame por favor también, si se puede, en la pantalla para poder leerlo. Dice el verso 24 de Juan, de Primera de Juan 2, así: lo que habéis oído, escucha atentamente, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? Lo que habéis oído desde el principio permanezca ¿en quién? En vosotros, diga en mí. Si lo habéis oído desde el principio, permanece, en vosotros. También vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. También vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Una manera de poder trabajar como Jesús, la manera más eficaz y la que todos necesitamos seguir, es permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo. Usted y yo necesitamos permanecer en Él. Hay 1000 versos bíblicos, muchísimos, donde el Señor nos muestra la necesidad de permanecer. ¿Aló? ¿Y qué es permanecer en Él realmente? Primero, para permanecer en Cristo necesito permanecer en la verdad. ¿Conoceréis la verdad?
y la verdad te hará libre. ¿Y quién es la verdad? Jesús es el verbo hecho carne. Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre. Yo necesito permanecer en Cristo para trabajar como Jesús. ¿Cómo puede haber gente que trabaja como Jesús sin tener a Jesús en su corazón? ¿Cómo puede haber gente que trabaja como Jesús si no sigue la palabra que Jesús enseñó? ¿Cómo puede haber gente que trabaja como Jesús si no permanece en la verdad de Cristo? ¿Vamos bien o no? Entonces, si hay algo que necesitamos es permanecer en Jesús, permanecer en la verdad, permanecer en Él. ¿Qué dice Mateo 28 en uno de sus versos? Enséñenles que guarden todas las cosas que yo les enseño. Permanecer en la verdad es mantener la sana doctrina, la doctrina enseñada por Jesús. No dejar que la doctrina se adultere, no dejar que la verdad de la palabra se adultere. Yo no puedo trabajar como Jesús enseñando lo que Jesús no enseñó, adulterando lo que Jesús es. Aló. Yo necesito permanecer firme, ¿sí? Para hacer lo que el Señor quiere que haga trabajando como Él, necesito permanecer en Cristo. He aquí que el que permanece en Cristo, ¿qué dice la Escritura? Nueva criatura es. ¿Y cuál es la manera de permanecer? Seguir la palabra, seguir la verdad. Y permanecer en Él me hace nueva criatura. Las cosas viejas, he aquí todas son hechas. Entonces ahí está la clave. Si usted dice que permanece, pero sigue haciendo lo viejo, aló, no está en Él. Si yo como pastor digo que permanezco, pero sigo haciendo lo viejo, yo no estoy en Jesús. Porque todo el que está en Él, todo, no dice que una persona, dice que todo el que permanece en Él, nueva criatura es. Las cosas viejas tienen que pasar. Todas deben ser hechas nuevas. Si yo permanezco en Él, en su verdad, en su doctrina. Aló. Necesito comprenderlo. ¿Por qué explico esto antes? Porque tiene sentido, si vamos a hablar de iglesia, hablar de que hay que permanecer en Jesús. ¿Amén o no amén? Y la segunda manera de hacerlo, trabajando como Jesús, de cumplir la gran comisión, trabajando como Jesús, es siendo iglesia. Yo necesito ser iglesia. Y aquí vamos a empezar a notar algo bien interesante. Usted y yo somos la iglesia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Somos la iglesia. ¿Sí? Hebreos capítulo 10, verso 24. Acompáñeme, por favor. Lea Biblia conmigo en esta noche. Hebreos. ¿Ya está allí? 10:24 dice así. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de qué? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Siendo iglesia. Aquí quiero profundizar un poco más. Primero, y lo repito, este auditorio no es la iglesia. ¿Vamos bien? Segundo, yo soy la iglesia. Diga conmigo, yo soy la iglesia. Yo soy la iglesia. ¿Listo? Voy a que entendamos un poco lo que el Señor me muestra, que podemos ver la definición de iglesia como individuo y como conjunto. Si hablamos como individuo, al permanecer en Jesús y ser hecho hijo de Dios, yo entro a ser iglesia y entro a ser parte del cuerpo
de Cristo. Es decir, que al tener a Jesús en mí y yo permanecer en Él y hacer sus palabras y obedecerle y seguirle, soy pueblo de Dios, pero soy cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Es decir, yo soy, convénzase, yo soy la iglesia. Entonces, si hablamos como individuo, se supone que Magnolia es iglesia, que Carmen es la iglesia de Cristo, aló, que Jesús David es la iglesia de Cristo. Pero si hablamos en conjunto, necesitamos entender que la iglesia es la asamblea de los llamados. La iglesia es la asamblea de los llamados, el conjunto de llamados que se congrega. A eso llamamos iglesia. Y nosotros nos congregamos ¿en dónde? En el templo, en un lugar físico, ¿sí o no? Este lugar no es iglesia si la iglesia no está en él. Aló. Por eso usted y yo somos la iglesia y usted y yo hacemos iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces necesitamos comprenderlo. Que para trabajar como Jesús, yo necesito no solo permanecer en Cristo, sino que necesito ser la iglesia de Cristo. Él viene por mí. ¿Y qué dice la palabra? Que por quién viene Él. Por su iglesia. ¿Y cómo debe estar esa iglesia? Limpia, sin mancha, sin arruga. Aló. Entonces hay que hacer iglesia, hay que trabajar para que la iglesia permanezca limpia, sin mancha y sin arruga. Y una manera de hacerlo es recordándole a la iglesia que se debe de congregar. Necesitamos congregarnos, dice la palabra, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. O un secreto de la iglesia primitiva en su crecimiento es que la iglesia se reunía, aló, se congregaba. Y esto provocó que el evangelio se expandiera y la iglesia creciera y pudiera ser discípulos. Entonces, para cumplir la comisión, necesito ser iglesia. Hacer iglesia, necesito congregarme. ¿Cómo provocar crecimiento en la iglesia? Porque cuando el Señor me habla a mí de vayan y hagan discípulos, y si yo hoy hago un discípulo y mañana otro, y mañana otro, y mañana otro, ¿qué va a provocar eso? Un crecimiento, que se expanda el reino, que la iglesia crezca. Entonces, la gran comisión está diciendo, encárguense de hacer discípulos, provoquen que la iglesia crezca, que el evangelio se extienda, ¿aló? Entonces, ¿cómo puedo provocar el crecimiento de la iglesia? En dos dimensiones, en el individuo y en la asamblea. Si yo soy iglesia, yo debo de crecer. ¿Aló? Yo debo de ser diferente cada día. Si yo soy iglesia, en mí debe estar mi mejor versión cada día. Hace muchos años alguien me enseñó algo. Yo le pregunté a esa persona, ¿usted cómo está? En una conversación privada que teníamos. Y la persona me dijo, yo hoy estoy mucho mejor que ayer. El día anterior había habido una situación, había atendido a la persona, ayudamos en la situación. Y al otro día estábamos conversándole, ¿usted cómo se siente? ¿Usted cómo está hoy? Él me responde lo siguiente, me dice, yo hoy estoy mucho mejor que ayer, pero le garantizo que menos que mañana. Y yo me quedé pensando por un instante y le dije, venga, barájemela más despacio, explíqueme. Yo sí, yo estoy mejor que ayer, pero menos que mañana, quiere decir que mañana estaré mejor que hoy. Estoy mejor que ayer, pero menos que mañana. Mañana voy a estar mejor que hoy y mañana mejor que hoy. Y no sé si me estoy haciendo entender. Y vivir en Cristo, ser iglesia, necesita que yo aprenda a hoy ser mejor de lo que fui ayer. Pero tener fe de que mañana voy a ser mejor de lo que soy hoy. El evangelio tiene que sacar la mejor versión de mí. Lo que tiene que provocar el evangelio en una persona es que esa persona vuelva a su diseño original. Que esa persona sea la mejor versión de ella. No sé si me estoy haciendo entender. Si usted dice que es cristiano, pero cada día está peor, ¿usted será cristiano?
Si usted dice que es iglesia, pero cada día está peor, ¿será que si yo digo que soy iglesia, pero cada día estoy peor, ¿será que soy cristiano? No sé para cuántos me estoy haciendo entender esta noche. El Señor viene a sacar la mejor versión de mí. Hace mucho tiempo, un profeta estaba predicando en la iglesia donde yo me congregaba y contaba un testimonio de una discusión que tuvo con su esposa. Y él contaba, un profeta, un pastor, no recuerdo bien, pero él contaba que estaba discutiendo con su esposa, creo que instantes o horas antes de un culto. El diablo es diablo y se manifiesta, y él iba a predicar o su esposa iba a predicar, y el diablo se le manifestó y tuvieron un problema personal y empezaron a pelear como esposos. ¿Cuántos esposos han discutido alguna vez con su esposo o su esposa? Eso pasa, ¿sí o no? Y empezaron a discutir y él se transformó. Él en el testimonio decía: yo me volví un energúmeno, yo me volví un salvaje, yo me transformé. Y le dije cristianamente, porque no pequé, pero le dije hasta de qué iba a morir cristianamente hablando, decía él. Yo sí le dije cuántos pares eran 3 moscas y que se rebotó ese hombre. Y le dijo de todo, y que ella también con la otra le dijo de todo con la otra mano. Y empezaron a decirse cosas. Hasta que él se enoja mucho y la mira y le dice: lo que pasa es que el problema es usted, porque usted saca lo peor de mí. Y ella, como una mujer pastora sabia, lo miró y le dijo: no, el problema es usted, porque si con mis actitudes yo saco lo peor de usted, es que en usted todavía hay algo peor. Todavía lo tiene adentro. No lo ha crucificado, no lo ha dejado ir. Y a veces nos pasa eso, y él decía: wow, yo tuve que pedir perdón y sintonizarme con el Señor, porque ella tiene razón, si lo sacas porque está. Y cada día yo tendría que ser mejor, porque yo soy el cuerpo de Cristo, yo soy el templo del Espíritu Santo, yo soy iglesia. Yo necesito entender esto para trabajar como Jesús, para que el Evangelio se cumpla, para que la gran comisión se haga. Necesito trabajar como Jesús, provocar que la iglesia crezca. Entonces hablemos de la iglesia, ¿sí? En el individuo y en la asamblea, ¿listo? Hechos capítulo 2, verso 46 nos muestra algo bien especial. ¿Cuántos están gozosos en esta noche? Gloria a Dios. Los dormidos digan amén. Ahí están. Gloria al Señor. Estamos jugando, mi hermano. Tantos años y todavía caen, hermano. Hechos, capítulo número 2, verso 46. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y perseverando unánimes. Está hablando de la iglesia primitiva del siglo I, está hablando de después de la muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Cristo. ¿Listo? Y se está haciendo iglesia, la iglesia está haciendo iglesia. ¿Amén o no amén? Los llamados están esparciendo el mensaje y están cumpliendo con la palabra. Y dice que perseverando unánimes. ¿Cómo estaban? Ahí hay clave, unánimes. Cada día, ¿dónde? ¿Dónde? En el templo, en un auditorio. ¿Aló? Y partiendo el pan, ¿dónde? ¿Dónde? En las casas. Comían juntos, aburridísimos. ¿Cómo dicen? Con alegría y sencillez de corazón. Verso siguiente, 47. ¿Alabando a quién? A Dios. Y escuche, teniendo favor con todo el pueblo. Es decir, se congraciaban. Es decir, Dios había puesto gracia. Es decir, Dios les estaba permitiendo expandirse. Sí, había el favor de Dios. Sí, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, ¿qué hacía?
Añadía, dice la palabra. ¿A quién añadía? Cada día a los que habían de ser salvos. Trabajar como Jesús es hacer iglesia. En el individuo y en la asamblea. Y aquí me muestran dos maneras de hacerlo. Las dos maneras derivan de una sola. Diga conmigo, hay que congregarse. ¿Por qué, pastor? Dice que ellos estaban unánimes. Aló. Ellos perseveraban en no dejarse dividir. Aló. Y entonces se congregaban. ¿En dónde? En un auditorio y en las casas. En lo que llamamos nosotros iglesia, que es cuando nos reunimos en el auditorio nuestro, y en lo que llamamos desde Cruzada Cristiana grupos de conexión, las casas. Aló. Aló, aló, aló. Entonces, trabajando como Jesús, va enfocado en volver a congregarse alrededor del nombre de Dios. ¿Cómo puedo ser iglesia si no me reúno al nombre de aquel que me ha llamado como iglesia? Y ellos perseveraban. Entonces quiero, si me puede poner en la pantalla el texto 46. Quiero desglosarle entonces, ¿sí?, lo que nos enseña este verso bíblico. ¿Cómo provocar crecimiento? Hablemos del individuo, de mí como iglesia. ¿Amén? Si yo voy a hablar de ti como iglesia, de mí como iglesia, necesito enteramente enfocarme en la parte espiritual. ¿Qué demuestra que un creyente está creciendo? Su crecimiento espiritual. ¿Y por qué me habla, pastor, del crecimiento espiritual? Porque el espíritu está ligado. Si tu espíritu crece, las otras áreas de tu vida van a ser afectadas. Van a ser afectadas. Por eso fuimos llamados, aló. Entonces, mire, dice, y perseverando unánimes cada día. Cada día. Aquí necesitamos entonces comprender que hacer iglesia no tiene descanso. Hacer iglesia no tiene vacaciones. Hacer ministerio, hacer discípulos, no tiene vacaciones. Yo le he contado como una vez una líder le dijo a alguien, tómese unas vacaciones espirituales para que no se queme. ¿En qué parte de la Biblia dice eso, por Dios santo? Hay que perseverar. Miren lo que dice el texto. Hay que perseverar, hay que estar unánimes cada día. Nuestro objetivo y sentir es uno: seguir a Cristo, hacer discípulos, llevar el mensaje de salvación, que el Señor saque de nosotros la mejor versión, aló. Y llevar a la gente a permanecer en el templo y en los grupos, aló. ¿Por qué? Porque esto va a provocar un crecimiento en la vida de las personas. Esto va a provocar que la gente crezca. Entonces, lo primero que hay que hacer es enseñar a perseverar. Aló. ¿Usted cree que el diablo se toma vacaciones? Dígame la verdad. ¿Usted cree que él se toma vacaciones? Que él dice, voy a tentar a Nilsson de febrero a octubre, porque es que en noviembre ya empieza, dice el diablo, la preparación para las fiestas en Cali, que son en diciembre a primeros días, y no me voy a tomar mis vacaciones, y en enero estamos cansados y sin plata, de febrero para allá lo empiezo a tentar. ¿Sí? ¿Eso dice el enemigo? Dígame, sea sincero conmigo, ¿de verdad hay meses en los que el diablo a usted no lo tienta? Porque si no, deme la receta. ¿Qué negocio hizo usted con él? Hay gente que negocia con el diablo. Ay, pastor, hay gente que negocia, gente que yo no sé qué evangelio maneja. Diablito, yo lo voy a dejar quieto, yo no lo voy a reprender,
yo no voy a hacer oraciones de liberación, pero usted entonces no se mete con mi familia. ¿A usted quién le dijo que eso es así? Pastor, es que el diablo ya sabe que yo no lo reprendo para que él no se meta con nosotros. ¿En qué parte de la Biblia está eso? Si él vino para matar, hurtar y destruir. ¿Aló? Si lo que él quiere es hacerle daño a la iglesia. Si lo que quiere es atacar a tu familia, a la mía, si lo que quiere es venir a destruirnos. No hay vacaciones en las tinieblas. Usted se pone a leer libros de satanistas, se pone a leer libros de brujería y de brujos y satanistas que hayan salido de ese mundo y cuentan sus testimonios. Ellos ayunan, vigilan, ellos oran desde las 2 de la mañana para que pastores caigan, para que la iglesia fracase, para que el mundo cada día esté peor. Ellos hacen sacrificios y los cristianos durmiendo. Porque pastor, hay que descansar. Dice, persevere. Unánimes en un solo espíritu en el templo. Yo no necesito de una iglesia. Hermano, se supone que nosotros somos la iglesia. ¿Aló? ¿Y cómo vas a crecer si no eres instruido? ¿Por qué dice el Señor que permanecían unánimes en el templo, en las casas, compartían el pan con alegría, cantaban himnos? ¿Y por qué crecía tanto la iglesia? Que oiga, incluso refleja la Biblia que el Señor añadía a los que habían de ser salvos. Era tanto el orar, era tanto la reunión, era tanto el invocar el nombre en unanimidad, que el Señor se manifestaba y añadía a esos grupos y a esos templos los que habían de ser salvos. A veces usted y yo queremos que nuestra iglesia local crezca, que llegue gente. Ya no oramos, ya no nos congregamos, ya no perseveramos en el nombre del Señor. Y queremos que el Señor añada. El Señor dice, si añado gente allá me la dañan, porque ustedes ni oran. Le diría, ¿usted imagina que el Señor me diga eso a mí como pastor? ¿Para qué le mando gente? Usted me la daña. Ni usted congrega. La iglesia crecía porque la gente entendió que ellos habían sido llamados como la iglesia del Señor Jesús. ¿Aló? Entonces entendemos algo. ¿Por qué necesito congregarme? Porque yo soy la iglesia, ¿sí? Y la iglesia es aquella asamblea de llamados. Necesito congregarme con otros, ¿sí? Para exhortarnos, para enseñarnos, para soportarnos, para instruirnos. ¿Aló? Entonces, cuando yo me congrego, viene primero instrucción. ¿Qué viene? La mayor instrucción que usted necesita la va a encontrar aquí, en la Biblia. Porque la palabra de Dios es nuestro manual de vida. Aló. Es la palabra profética más certera que existe. Aló. Pero entonces Dios ha levantado hombres y mujeres que se han dispuesto al servicio del Señor, que han sido llamados al ministerio como pastores o profetas o evangelistas o maestros, ¿sí? Usted me entiende, y se han preocupado por escudriñar la Escritura. Dios les ha dado mayor revelación, Dios les ha mostrado con certeza, el Espíritu Santo les ha llevado a discernir, se han preparado para enseñarle a otros. Entonces, cuando usted viene aquí, no es que usted no pueda leer la palabra en su casa, usted necesita leer la palabra en su casa. Pero cuando usted viene aquí, incluso lo que no entendió en casa, el Espíritu puede usar ese pastor, ese líder, ese ministro para mostrártelo. ¿Aló? Entonces, cuando te reúnes como iglesia y el Señor Jesús como cabeza, pues una cabeza, un pastor, un líder que te está enseñando, tú estás siendo instruido. ¿Qué les dijo en Mateo 28? Hagan discípulos, pero enséñenles. ¿O no fue así? Todas las cosas que yo les estoy enseñando y que yo les enseñé. Aló. Dice la palabra, clamaré a que el Señor venga y deje otro consolador, el Espíritu de verdad. Él les enseñará todas estas cosas. ¿Y qué dice la palabra? Que cuando dos de nosotros nos reunimos, allí está la presencia de Dios. Aló. El Espíritu de Dios viene y nos va a instruir. Si yo quiero crecer como individuo en la iglesia, yo necesito congregarme para ser instruido.
Segundo, necesito congregarme para ser guiado. ¿Quiénes estaban convirtiendo a Jesús en este primer siglo? ¿Quiénes? Dígalo con nombre propio. ¿Quiénes eran? Nacionalidad. Judíos. Y los gentiles de la época, que allí cercanos, ¿quiénes eran? Griegos, romanos, dicen por acá, escúcheme. Y ellos tenían la misma cultura la misma doctrina que Cristo enseñó. No. Entonces, al convertirse, necesitaban quien los instruyera y quien los guiara. Y por eso se reunían en el templo, se reunían en las casas para aprender y para ser guiados. Cuando tú te congregas en el templo, estás recibiendo instrucción, ¿sí o no? Y aquí estamos para guiarte. Mas cuando te congregas en los grupos de conexión, en los grupos en casa, entonces no solo recibes instrucción, sino que también tienes un líder que está a cargo tuyo para guiarte. Una persona madura en el Evangelio, que ha pasado por procesos, que ha sido madurada y tratada en Dios y que te puede enseñar a caminar mejor con Cristo. Aló. Por eso en trabajando como Jesús comprendemos que el trabajo en el templo y el trabajo en las casas era necesario. Y si queremos ver el crecimiento como el que tuvo la iglesia primitiva, necesitamos volver a trabajar como Él trabajó, congregándonos en la iglesia y congregándonos en las casas, recibiendo instrucción y recibiendo guía. Cuando yo me congrego, yo recibo guía. Porque tengo un padre espiritual, un líder, un pastor que me dice, hijito, no es por allí. La palabra me muestra que es por aquí. Pastor, estoy teniendo problemas en mi matrimonio. Ven a una consejería matrimonial, vamos a atenderte, vamos a guiarte. Pastor, estoy teniendo problemas con la crianza de mis hijos. Ven a una consejería donde te vamos a educar, a enseñar en esa parte, a la escuela de padres. Sí, en la iglesia se te instruye, en la iglesia se te guía, en los grupos en casa se te va a guiar, no. Necesitamos entender este trabajo. Compartían el pan, estaban alegres, la gente se añadía. ¿Por qué? Porque había guía, porque había instrucción, porque la iglesia se congregaba alrededor del nombre del Señor. Entonces tenemos que entender lo siguiente. Si la iglesia va a llevar a que el individuo crezca, porque le instruye, porque le guía, porque le tolera, le ama, ¿sí vamos bien? Entonces la iglesia necesita tener amor. Porque si en nosotros como iglesia no hay amor, en nosotros no está Dios. Porque para yo soportar a alguien que no quiere cambiar y seguirle insistiendo y enseñando, ¿qué necesito? Verlo como si fuera mío, que me arda, que me duela. Aló, necesito sentir dolor por él, amarlo como Cristo lo ama. Para ver este crecimiento y para realizar este trabajo, necesito amar. Por eso hablábamos de que permanecer en Cristo es necesario en Dios, y Dios es amor. ¿Y cómo no me va a ayudar a crecer como individuo? Aprender a amar. Aló. ¿Cómo no me va a ayudar a crecer como individuo? Aprender a instruir a otro desde el amor. Porque cuando tú te congregas, tú eres instruido, tú eres guiado, pero eres corregido. ¿A cuánto les gustan que los corrijan? Tan sinceros que son ustedes. A nadie, hermano. Sí, no, ¿a quién? Y si lo corrigieron con vara, como a mí mismo, menos. A la gente no le gusta ser corregida. Y la iglesia está para corregir. Pero desde y ser corregida. Pero
Desde el amor, a través de la palabra de Dios, pero desde el amor. No sé si me estoy haciendo entender. Necesitamos congregarnos, porque allí nos van a corregir, pastor, por eso es que no me congrego. Entonces yo soy mañoso y quiero hacer las cosas mal. ¿Cómo se le llama a una persona que no quiere aceptar la corrección cuando sabe que la necesita? Necio. ¿Eso lo dice la Escritura o no? Y yo no puedo seguir siendo necio cuando la palabra es tan clara. Yo no necesito de ir a una iglesia. Sí lo necesitas. Sí necesito congregarme. Sí necesito ser enseñado, instruido, guiado, corregido. Sí lo necesito. Porque así voy a crecer como iglesia. Todo lo que me contamina va a empezar a ser quitado y la mejor versión de mí va a salir a flote. Aló, aló. Pero también como asamblea necesito congregarme para crecer. Cuando yo me congrego, escúcheme bien, y recibo todo este proceso de corrección, de instrucción, de guía, sí, el amor de Dios. Entonces ahora la asamblea también empieza a fructificar. ¿Por qué? Porque el que llegue, el que sea añadido, va a encontrar quien lo ame, quien lo corrija, quien lo guíe, quien lo instruya, va a crecer y va a quedarse en este lugar. Si usted quiere que la iglesia crezca, su iglesia local crezca, sea iglesia. Déjese corregir y aprenda a corregir a otros. Déjese guiar y aprenda a guiar a otros. Déjese enseñar y aprenda a enseñarle a otros. Se va a multiplicar el amor de Dios y vamos a crecer porque vamos a crecer. La gente va a querer estar donde le aman y amar no es alcahuetear. El padre que ama a su hijo lo corrige. Lo corrige. ¿Usted recuerda la reflexión de la bicicleta? Resulta que en un abril iban a ejecutar a un hombre en una silla eléctrica. Y le dan la oportunidad de despedirse de su familia y este hombre le manda una carta a su madre. A mi madre manda la carta. A la suya, ¿no? Pero la carta decía a mi madre. Y él le manda la carta a su madre para despedirse. Y mientras lo ejecuta, la madre no va, pero recibe la carta y empieza a leer. Y dice, amada madre de fulano de tal, muy buenos días, que espero estés muy bien de salud. Y yo te escribo esta carta para dos cosas. Uno, para despedirme, porque el día de hoy me van a ejecutar en la silla eléctrica. Y dos, para darte las gracias. Y la madre empieza a leer y a llorar desconsolada. Y mientras lee, la carta dice así: yo te doy las gracias, mamá, porque si estoy donde estoy hoy es porque tú nunca me corregiste. Recuerdo que cuando me robé mi primer lápiz en el jardín, tú nunca me hiciste devolverlo. Recuerdo que cuando era grosero con papá, tú siempre me defendías. Te agradezco porque cuando me robé mi primera bicicleta, tú me ayudaste a esconderla de mi papá y de la gente del vecindario hasta que la vendí. Gracias, porque si estoy aquí es porque nunca me corregiste. ¿Sabe? El daño que uno le hace a la sociedad cuando no corrige, el daño que a uno le hacen cuando no lo corrigen, el daño que los individuos y la sociedad recibimos al no ser corregidos es grande. Por eso tenemos una generación y una sociedad deschavetada, porque no quiere aceptar la corrección. Cuando usted intenta corregir a alguien, lo atacan. Cuando usted intenta corregir a alguien, lo tildan de religioso o de cavernícola, o le dicen que usted ya está mandado a recoger, que usted es un dinosaurio, que están esperando que usted se extinga para vivir con libertad, porque a la gente ya no le gusta la corrección. Pero si un padre ama a su hijo, lo corrige.
porque quiere lo mejor para su hijo. Por eso el Señor nos dejó este manual de vida. Por eso Jesús dijo, enséñenles los que yo les enseñé, instruyanlos, exhórtense unos a otros, enséñense, corríjanse. Si Magnolia ve que Carmen está hablándole muy duro a Valentina, entonces Magnolia llama a Carmen aparte para no avergonzarla con Valentina y le dice, Carmen, bájale 500 pesos. Estás hablando demasiado fuerte, no hay necesidad, hay otra manera de hacerlo. Y como Carmen tiene un espíritu enseñable, no le va a decir, vieja metida, cállese, no, sino que le va a decir, hermana, gracias, no lo estaba viendo así. Mi intención era corregirla, voy a disculparme con ella. Vamos a crecer, aló. Pero a veces corregimos tan mal porque nunca fuimos corregidos. Una vez yo invité a una jovencita a la iglesia, casi no me la gano, casi no acepta mi invitación, fue discípula mía. Casi no va a la iglesia. Y uno de los motivos por los que no quería ir a la iglesia es porque cuando yo la conocí, ella tenía más o menos 17, 18 años. Y se vestía muy cortico. Las blusas de ella eran demasiado cortas, blusas no ombligueras sino ceneras, ¿sí? Y las minifaldas llegaban aquí al ombligo, básicamente, cortico. Y usaba boticas sabrosonas y todo. Y entonces ella me dijo, es que yo no quiero ir a la iglesia, porque a mí me da pena ir así. Y yo todo un hijo de Dios le dije, el Señor te está esperando. Y a Él no le importa cómo vistes, a Él le importa tu corazón. Y me solté una palabra y le dije, y cuando Él llegue, aunque tengas falda, el Espíritu Santo va a ministrarte. Y bien, yo mejor dicho, ahí le hago liberación ese día. Y ella contenta me aceptó la invitación. Y yo contento llegué el domingo, yo servía y siempre llego 1 o 2 horas antes al culto. Yo llegué, organicé, separé la silla adelante para mis invitados. Yo siempre he tenido el hábito. Mi grupo de conexión siempre ocupaba las primeras 30 sillas, mis grupos de conexión, porque yo siempre guardaba los asientos de adelante para mi gente y los forzaba en el buen sentido de la palabra, los instaba a madrugar. Y siempre estábamos los jóvenes adelante y yo guardé aquí con unas Biblias, separé la silla para ella y otros invitados y yo contento. Pero entonces como yo servía, yo estaba adelante sirviendo. Y entonces yo era preocupado, yo miraba para atrás, a qué hora llega ella. Cuando entró mi hermano en sangre, un líder también, en esa época, él entra y me dice, ven, ¿vos no invitaste a fulana de tal? Y yo le dije, sí, estoy esperándola, por allá va. Y yo, ¿cómo así que por allá va? Sí, va como para la casa. Yo dejé lo que estaba haciendo y le dije, Señor, perdóname, me fui corriendo por mi alma, mi hermano. Y yo estaba orando por ella. Y yo salí por el medio de los sugieres y me fui y la alcancé. Le dije, hola, peladita, ¿cómo estás? El Señor. Y ella me miró llorando, llorando. Y ¿usted para dónde va? Para la casa. Yo dije, pero usted no venía para el culto, que no te vi llegar. Y me dijo, no, sí, yo sí llegué. Y ahí vine cómo iba vestida. Una faldita corta. No tenía más, era la ropa que ella siempre compraba. Era su estilo de vestir. Una faldita muy cortica, una blusa muy cortica, no se alcanzaban ni a tapar con la blusa, así que muy cortica, unas boticas bien maquilladitas, organizaditas. Y me dijo, no, yo sí llegué, pero cuando llegué, las dos señoras de la puerta, digamos, pongámosle un nombre, Carmen y Magnolia, sí, nombres inventados. Carmen y Magnolia me devolvieron, me dijeron que esas no eran las fachas para entrar a la casa del Señor. Que me fuera para mi casa y me cambiara, o que volviera dentro de 8 días. ¿Dónde está el amor? ¿Cómo estamos haciendo el ministerio? Hermano, yo me puse a llorar con ella. Y yo la cogí de una mano y le dije, camine. Y me la llevé con mi hermano, otros discípulos y discípulas, porque como era una niña, yo había invitado a una líder mujer que me ayudara. La cogí de la mano y le dije, camine. Me paré a una cuadra de la iglesia y le dije, vaya, entre. Diga que que el Señor la está esperando y usted entra hasta la primera cita. Y ella se fue y cuando llegó la volvieron a devolver. Y yo me fui. Y las exhorté en el amor de Cristo. Les dije, hermanitas amadas, preciosas, esta no es la manera. Así como el pastor exhorta.
Mis hermanitas preciosas, después del culto hablamos. El Señor invitó a esta niña, déjenla que entre en el gozo del Señor. ¿Sabe? Queremos que la iglesia crezca, pero a veces no parecemos cristianos, no parecemos iglesia. Y yo le pregunto, ¿cristiano que no es iglesia será cristiano? A veces el amor de Dios no está en nosotros. A mí me gusta invitar a todo el que el Señor me llama. Una vez llevé unos chicos que no eran homosexuales, pero tenían aretes, eran muy metrosexuales, se maquillaban. Y apenas entraron, una hermana de la iglesia con la mirada me los sacó. Los miró espantoso de pies a cabeza. Allá estaba la alabanza, los muchachos estaban aquí, la hermana en la primera fila así. Mirándolos aterradas porque tenían arete. Y yo pasé y le dije, hermana, ¿los dejamos en el infierno o los entramos a la iglesia? Ay, pastor, usted sí no. Le dije, no, pero usted es seria, mire para allá. Oh, invítenlos, y los invita uno y los que están adentro los sacan. Unánimes, juntos, en armonía, compartiendo el pan, cantando himnos, aló. Como iglesia somos la asamblea de los llamados. El cuerpo de Cristo donde el amor de Dios debe manifestarse con mayor fuerza. Si a usted una mujer que ejerce la prostitución le pregunta si puede venir a la iglesia, usted le dice que no. Usted le dice, ¿cómo que si puedo? Vaya, llévese a las 50 que trabajan con usted. Dígame cuándo van para hacer un culto especial y tenerle refrigerio y todo lo que quieran. ¿Por qué, pastor? Porque Jesús no vino por los sanos, Él vino por los enfermos, por las ovejas perdidas, por usted y por mí. Él vino por nosotros. No, porque usted ejerce esa profesión y mire esa faldita, a la iglesia no, eso es del diablo. No, señor. Que vengan. Y que si me están escuchando por redes, esta es la iglesia que el Señor puso para recibirlas. Si alguna persona que pertenezca a la comunidad LGBT quiere congregar, esta es su iglesia. Pastor, Jesús ama a todo el mundo y como nos ama no quiere dejarnos iguales. No es señalando, no es juzgando, es enseñando y declarando el amor de Dios. Aquí le incluimos y le enseñamos. El que toma la decisión es usted, pero le vamos a enseñar cómo quiere Jesús que usted viva. No le vamos a juzgar, no le vamos a mirar mal, no le vamos a señalar. Vamos a abrirle los brazos, porque cuando Cristo murió, murió con los brazos abiertos. Y el que roba, también. Pastor, pero es que mi Biblia la dejo por ahí. Arrepiéntase. El que roba, bienvenido a esta iglesia. ¿Aló? ¿O no es este el mensaje que hay que predicar? ¿Ah? Pastor, y la chismosa está mejor aquí porque afuera habla de nosotros. Hay que invitarla. Y el que hará el trabajo será el Señor. ¿Aló? Vayan y hagan discípulos. Pastor, y los jovencitos que se visten de negro y las uñas y el pelo y allí el diablo, invítelo para que vea que el que está aquí tiene más poder que el que está en el mundo. Si no, ¿cómo se van a dar cuenta? Pastor, y mi compañero de trabajo que dice que es ateo, gracias a Dios, invítelo. Invítelo. Para que cuando entre por esa puerta sienta la presencia de Dios y no lo pueda negar más. ¿Aló? Trabajar como Jesús es entender que Él vino por todos nosotros. Él nos vio a nosotros cuando estábamos en la inmundicia del pecado. ¿Por qué no abrir la puerta para que vea a los que hoy en día aún están así? Él me vio a mí cuando yo no valía un peso, cuando nadie pagaba un centavo por mí. ¿Por qué no extenderle la invitación a aquellos que están como yo estuve?
Pastor, y para las mujeres bienvenidas, y para los bienvenidos. Y para la mujer que maltrata al esposo, invítela para que deje de pegarle a ese hombre. Y para el hombre que es pegón, invítelo. Y para mi vecina que me barre el popó del perro y me lo pone en la puerta, invítela. Si usted ya sabe que ella sale a las 5 de la mañana a barrer, sáigale a las 4:30 y espérenla con la escoba y la pijama y charle con ella. Y barran el popó juntos y échenlo en bolsita y bótelo. Y díganle mientras barre, qué bueno sería verte barriendo la casa del Señor. Hacen falta manos en el reino. ¡Invítela! ¿Será que el cristiano que no tiene el amor de Dios, el que no es iglesia, será cristiano? A veces juzgamos tanto a la gente porque no viene a la iglesia, pero ya ni nosotros los invitamos. ¿Sabe qué hace falta? Recordarles a ellos que pasar tiempo en la presencia del Señor es hermoso. Si ellos en la calle se encuentran con un Nilson, que disfrute un bello momento en la presencia de Dios. Que cuando Nilson abre de Cristo, uno le vea la cara y diga, es que lo que ese hombre dice, wow, suena tan real. Que una persona atea lo escuche y diga, yo no creo en eso, pero es que él lo habla tan convencido que yo tengo ganas de ir a probar. No sé si me estoy haciendo entender. Y que cuando le pregunten a usted qué siente cuando habla con Dios, él le diga, no hay mejor momento que estar con Dios. ¿Sabe? Iglesia, usted que es iglesia, le estoy hablando. Necesitamos volver a gozarnos los buenos momentos con Dios. Congregarse. Dice, se gozaban con himnos, con cánticos, compartían el pan. Porque es que ellos entendieron que estar en la presencia del Señor era pasar un buen momento con Él. Aló. Necesitamos volver a pasar buenos momentos con papá, que sean tan deliciosos, que la gente pase y nos vea disfrutando y quiera entrar a disfrutar en la casa donde se está haciendo el grupo o en la congregación donde estamos reunidos. A veces la iglesia ya no predica de la iglesia porque la iglesia olvidó que la iglesia es la iglesia. Es decir, usted se olvidó que esto no es la iglesia, que usted es la iglesia. Y que si usted disfruta la comunión íntima con papá, la gente va a querer disfrutarlo con usted. ¿Sabe? Hace falta que usted se pare y le diga a la gente, como dice esa canción que hay por ahí, hermoso es cada momento. Él me visita y hace de mí un altar. Y que la gente lo mire y diga, Carmen se comporta diferente. Yo a ella le creo su evangelio porque ella, esa mujer se lo goza. Que digan, Gloria habla y no habla mentiras. Uno puede ver que lo que ella habla es cierto. Yo quiero estar allá. Vayan y hagan discípulos, pero ¿cómo vamos a ser discípulos desde el desconocimiento de lo que es disfrutar a papá? Ya muchos de la iglesia ni saben lo rico que es disfrutarlo. Porque congregarse se les volvió una carga. Y entonces vienen cada mes o cada 3 meses. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Si estar en su presencia es un deleite, por Dios. Si estar en las casas reunidos hablando de Él es una delicia. Si estar aquí en la iglesia, ser corregido, aprender a corregir a otros, ser instruido, eso es lo más delicioso que hay. Cerrar los ojos, levantar la mano y sentir como Él pone su mano sobre nosotros. Es lo más maravilloso que alguien puede experimentar. La iglesia no puede olvidarlo. Y si usted y yo lo mantenemos vivo y presente, aquellos que nos ven serán añadidos. A veces nos desgañotamos con un megáfono. Abra su puerta, yo quiero predicarle. No, disfrútelo, disfrútelo. Aprenda a disfrutarlo. Y la gente va a querer decir, yo quiero lo que ella tiene. Yo quiero lo que él tiene. En esa iglesia hay algo diferente. Pero necesitamos recordar lo delicioso que es congregarse. Lo delicioso
que es orar. Esa gente oraba tan sabroso que Dios añadía a la gente. Había tanto convencimiento de quién eran ellos que Dios les añadía, porque ellos sabían que eran el cuerpo de Cristo. Ellos sabían que eran la iglesia. Y esa iglesia primitiva marcó la diferencia. Si usted y yo queremos marcar la diferencia, necesitamos volver a disfrutar el congregarnos, volver a disfrutar el reunirnos en su nombre, volver a disfrutar su presencia para tener intimidad y comunión con Él y permanecer en Cristo. Póngase sobre sus pies. Y si tú estás en casa, quiero pedirte que medites en esta palabra. Hermoso es cada momento que pasamos en su presencia. Qué bueno es cuando los hermanos comparten juntos, unánimes y en alegría. Te invitamos a Casa de Dios Cruzada Cristiana Cali. Carrera Segunda A, número 4464, Barrio Manzanares. Te estamos esperando, porque aquí hay una silla con tu nombre. Dios te bendiga.